Y hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero estén muy bien. Y bueno, en este video estaremos viendo el iceberg de los misterios que la humanidad esconde. Explicado. Voy a ver, según está explicado, a ver. Vamos a ver. Y vean, este video es del canal Mente Curiosa. Les voy a dejar el link en la descripción de su canal o de el video que estoy reaccionando, ya que los créditos son todos para él, yo solo estoy reaccionando. Y bueno, sin más que decir, comencemos. Bueno, agradezco tu like, suscríbete y déjame en los comentarios qué otro video sería bien reaccionarlo y traerlo al canal de este estilo o tipo misterio o algo así. Y buen provecho si estás comiendo. Y bueno, empezamos a ver. La humanidad lleva caminando sobre este planeta durante al menos 300.000 años. Si vean, hay muchísimos secretos o cosas que no tienen explicación. Por ejemplo, las pirámides. Creo que aquí va a salir las pirámides. A ver, y según aquí el video dice explicado, así que ya veremos a ver qué dice. Así que bueno, pues vamos a ver. En ese tiempo hemos construido pirámides Vean, que sí. desafían las leyes de la ingeniería moderna. Hemos dejado mensajes en piedras que ningún lingüista ha podido descifrar. Y hemos enterrado en lo profundo de la Tierra estructuras cuya existencia ni siquiera figuraba en los libros de historia hasta hace apenas unas décadas. Cada año, los arqueólogos descubren un nuevo enigma que reescribe lo que creíamos saber sobre nuestro propio pasado. Lo que van a ver a continuación no son simples relatos ni teorías sin fundamento. Son los misterios más profundos, más antiguos y más inexplicables de la humanidad. Todos documentados, todos verificados, todos respaldados por investigaciones arqueológicas, registros oficiales y descubrimientos reales. Ah, Cada nivel esa. que descendamos nos Creo lleva que esa cosa está pues como que en el mar, ¿no? Que parece es como que una nave. a oficiales y O sea, güey, eso que. A ver, pues según dicen que es una piedra, ¿no? Y que tiene esa forma y ya. Pero, güey, ¿cómo es posible que tenga esa forma, ¿saben? O sea, a ver, podría ser, ¿no? Pero, bueno, no, obviamente. O sea, es imposible que sea hecha por el mundo, ¿no? O sea, esa madre está hecha por algo, o sea, por una persona o un alienígena o algo, no mames. ¿Sí me entienden? O sea, y creo que su respuesta es, ah, pues es una piedra y tiene esa forma, o sea, no mames. descubrimientos reales. Cada nivel que descendamos nos llevará más cerca de las preguntas que nuestra especie todavía. Y vean, hay muchos secretos así como sin explicación. Y hay más, o sea, hay más secretos, pero que no sabemos, güey. O sea, que pues, no están a la luz o cosas así, ¿saben? Y que nunca sabremos y que nunca se van a saber. No ha podido responder. Bienvenidos al iceberg de los misterios de la humanidad. El niño de En el Nazca. desierto costero del sur de Perú, sobre una llanura árida de más de 450 kilómetros cuadrados, alguien grabó hace más de 1000 años cientos de figuras geométricas. Vean en Perú. Pues vean en Perú está, no me acuerdo cómo se llama, pero una pues de las maravillas pues del mundo, ¿no? Que es, se llama, se llama Machu Picchu, ¿no? Creo que se llama. Y pues son como que ruinas bueno, tampoco abandonadas, bueno, sí, son ruinas de hace quién sabe cuántos años. Casi como que en las montañas, ¿no? Y está en Perú, si no me equivoco. Animales y formas humanoides cuyo verdadero significado nadie ha logrado descifrar por completo. Las líneas de Nazca son uno de los misterios arqueológicos más visibles del planeta y paradójicamente solo pueden apreciarse en su totalidad desde el aire. Las figuras fueron creadas por la cultura Nazca entre los años 100 a.C. y 600 después de Cristo. Existen más de 800 líneas rectas, ¿Y para qué? 300 figuras geométricas y 70 diseños zoomorfos y antropomorfos, incluyendo el famoso colibrí de 96 metros de largo, el mono de 55 metros y la araña de 46 metros. La técnica fue sorprendentemente simple. Removieron las piedras oscuras superficiales para revelar la arena más clara debajo. La preservación se debe a las condiciones extremadamente secas del desierto.
donde llueve apenas unas horas cada década. Lo más fascinante es que en 2022, un equipo de la Universidad de Yamagata, en Japón, anunció el descubrimiento de 168 nuevos geoglifos previamente no catalogados, utilizando inteligencia artificial e imágenes satelitales. Eso elevó el total conocido a más de 900. Y los investigadores estiman que aún quedan cientos por descubrir bajo las capas de arena. Sí, Cada nuevo hallazgo ni mal, plantea güey. la misma pregunta. Si las figuras solo son visibles desde el cielo, ¿para quién las hicieron? Para los... Si es lo que le dije, ¿por qué las habrán hecho? O sea, ¿y por qué tan grande, güey? O sea, ¿por qué no lo dibujaban en una pinche piedra, en una pared? ¿Sí? ¿Me entienden? Porque así, pues, pues a esa escala y que se ve desde el cielo, o sea, para contactarse pues con los alienígenas, ¿o qué? Es mi única respuesta, güey, porque, pues, o sea, está muy raro, ¿no? O sea, no muy raro, pero ¿qué respuesta lógica, pues, le pondrías a eso, güey? arqueólogos, las líneas tenían funciones rituales, ceremoniales y También. posiblemente astronómicas vinculadas al culto del agua en una de las regiones más áridas del Bueno, sí, planeta. también puede Para ser los eso. habitantes del Perú y para millones de visitantes que han sobrevolado el desierto, las líneas de Nazca siguen guardando un mensaje que no termina de revelarse. La cultura que las creó desapareció hace más de 1000 años. Las figuras permanecen. Con los aliens, güey. Y aparte habían pirámides En la ahí. llanura de Salisbury, al sur de Inglaterra, se levanta un círculo de piedras que ha Mm, resistido sí. 5000 años de erosión, guerras, Eso es invasiones muy y conocido, abandono. güey. Porque salen muchos juegos y Stonehenge es películas, uno de ¿no? los monumentos megalíticos más célebres del mundo, y los arqueólogos siguen debatiendo cómo, por qué y por quién fue construido. La estructura comenzó a edificarse alrededor del año Sí, güey, ¿eso qué? O sea, a ver, ¿para qué lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Para qué lo hicieron? ¿Y por qué después de tantos años? Porque aún, como que aún sigue intacta la estructura. Bueno, más o menos, ¿no? Está muy raro. Y aparte, ¿cómo le hicieron, güey, para cargar esas piedras? O sea, si son súper pesadas, güey. Y hace quién sabe cuántos años, o sea, 3000 a.C., 3000 en una antes de época Cristo. en la que sus constructores no tenían rueda, ni Vean, metal, es lo que ni les digo, güey. animales de carga adaptados Imposible, al güey. transporte pesado. Las piedras Vean, ¿cuánto creen que pesa una pinche piedra? Pues de esas, vean, ahí hay un pájaro o un cuervo en la piedra. Y vean acá al lado hay personas. O sea, vean de qué tamaño está. Y aparte eso es la piedra que como que pues está pues visible, ¿no? Porque muy probablemente son piedras más grandes y pues las enterraron. Muy probablemente, güey. O sea, ponle que esa piedra sea del doble, pues del tamaño que es, de lo que se ve ahí. Imagínate cuánto pesa una pinche piedra así, güey. No sé, güey, pero yo digo que más que un autobús, güey. O más, güey, como el doble de un puto autobús, güey. ¿Saben? O sea, y pues cómo le hicieron, o sea, imposible, güey. más grandes, conocidas como Aparte, si ni siquiera, o sea, lo construyeron en los años 3000 antes de Cristo, que ni siquiera existía pues la rueda, porque a lo mejor dirás, bueno, pues con una polea, con las poleas y no sé, pues una cuerda o así, y entre 100 personas, o sea, a lo mejor pues las pueden mover, pero si ni siquiera existía la rueda, güey, o sea, saben, está muy raro. sarsens, pesan hasta 25 toneladas cada una y fueron traídas desde Marlborough Downs a 30 Que, güey, 25 toneladas, güey. O sea, ustedes pónganse a pensar. ¿Saben ahí ustedes como cuánto peso creen que pues puedan cargar así? No sé, güey. Supongamos que unos, pues como 50 kilos, ¿no? Por persona aproximadamente. Algunos más, otros menos. Imagínate para cargar 25 toneladas, güey.
Y aparte, no para cargarlo, güey. Para, para hacer una estructura de algo. O sea, es diferente. O sea, no, güey, eso es imposible, güey. Kilómetros del sitio. Las piedras azules más pequeñas, las Bluestones, fueron transportadas desde las colinas Preseli en Gales, a más de 250 kilómetros de distancia. La madre. Mover monolitos de esa magnitud sin tecnología moderna ya constituye en sí mismo un enigma logístico. Lo perturbador es la precisión astronómica de la construcción. Es imposible, La güey. piedra del talón, el Hill Stone, está alineada con el sol naciente durante el solsticio de verano. Otras piedras marcan posiciones lunares y solares con un margen de error de apenas unos grados. Esto significa que sus constructores no solo eran ingenieros capaces de mover masas colosales, sino también astrónomos con conocimientos avanzados sobre los ciclos solares y lunares. En 2020, un estudio publicado en la revista Science Advances confirmó que los Sarsens provienen del sitio de West Woods. Pero hasta hoy, nadie ha logrado replicar el método exacto de transporte. Las teorías van desde trineos de madera sobre rodillos hasta sistemas de palancas con cuerdas. Para los arqueólogos, Stonehenge es un calendario ceremonial. Para muchas culturas modernas que aún se reúnen allí durante los solsticios, el monumento sigue funcionando como un puente entre la humanidad y los ciclos del universo. 5000 años después, sigue marcando el paso del tiempo con la misma precisión. Güey, eso es imposible que hayan hecho eso. Fueron los pinches aliens, cabrón. Aparte, pues, ¿cómo pues lo van a hacer? O sea, muy preciso con el sol y que no sé qué. O sea, güey, eso es imposible, güey. Es más, creo que ahorita es imposible como quiera. A ver si es posible, pero pues si tienes que un satélite y pues no sé, mucha tecnología y así. Y aún así, pues lo veo muy difícil, ¿no? O sea, güey, es imposible, güey. ¿Saben? O sea, no, no mames. A ver, o si ustedes tienen una teoría de cómo le habrán hecho, díganme en los comentarios porque pues vas a ver, ¿no? Vas a ver su opinión, güey. Pero yo la neta que pues, yo no creo que fueron ellos, güey. Fueron los aliens, no sé. Universo. También en las 5000 años pirámides después, fueron sigue los aliens, marcando el güey. paso del tiempo con la misma precisión. Y por ejemplo, y en las pirámides también, en algunas, bueno, en todas las pirámides o la mayoría, también están pues como que alineadas con, pues con el espacio, ¿no? No me acuerdo con qué. Bueno, pues depende de cada una, ¿no? Como que, güey, pues cómo le hicieron para eso, ¿no? Aparte, por ejemplo, como que las pirámides, pues de México y pues las que están en Egipto, están exactamente pues como que alineadas así. O sea, pero precisamente, güey. O sea, y pues como le hicieron hace quién sabe cuántos años para hacerla súper precisa así, güey. Ah, igual al otro país que estaba a 5000 kilómetros, pues de lejos, güey. O incluso más. Güey, es imposible, güey. Los Moais, sí, güey, también En está medio raro del eso. Pacífico Sur, a más de 3500 kilómetros de la costa más cercana de Chile y a 2000 kilómetros de cualquier isla habitada, se encuentra uno de los lugares más aislados del planeta. La isla de Pascua, conocida por sus habitantes como Rapa Nui, alberga casi 1000 estatuas monolíticas cuya existencia desconcertó a los primeros exploradores europeos que las descubrieron en 1722. Los Moais son figuras humanoides talladas en toba volcánica, con cabezas desproporcionadamente grandes y cuerpos Güey, parcialmente enterrados. ¿quién chingados hizo El eso? más grande, conocido como el Gigante, mide 21 metros de altura A la y pesa madre. estimadas 270 toneladas. Mame, güey. La mayoría fue tallada en las laderas del volcán Rano Raraku, donde se conservan casi 400 estatuas inacabadas, algunas todavía parcialmente unidas a la roca madre. Como los habitantes originales, transportaron monolitos de hasta 80 toneladas desde la cantera hasta los altares ceremoniales,
llamados Ahu, distribuidos por toda la isla, sigue siendo objeto de debate científico. Lo inquietante es que las excavaciones de la última década revelaron que muchos moais no son solo cabezas. Tienen cuerpos completos enterrados hasta los hombros, con grabados detallados en Sí, sus torsos y espaldas, eso sí sabía. símbolos que aún no han sido Que los moais solo es como que la cara, güey. Pero eso es lo que sé, pero pues están enterrados, güey. Ahí pues tampoco es el cuerpo completo, pero como medio cuerpo, güey. O sea, es como que está muy raro, ¿no? completamente descifrados. La arqueóloga Joanne Van Tilburg, directora del Easter Island Statue Project, documentó estos hallazgos a partir de 2011. Algunos moais tienen petroglifos que representan canoas, peces y figuras humanas en posturas rituales. Para los antropólogos, los moais fueron talladados entre los años 1100 y 1600 por la cultura Rapa Nui para representar a sus ancestros divinizados. Para los habitantes actuales de la isla, los moais tienen mana, un poder espiritual que conecta el presente con sus ancestros. Ahí el maná Lo que sí lo aún no se conozco. ha resuelto del todo es cómo una sociedad de unos pocos miles de personas, en una isla diminuta sin árboles grandes para construir andamios, logró producir y movilizar casi 1000 estatuas colosales en apenas 5 siglos. A ver, vean, eso pues de los moais tampoco se me hace tan guau. O sea, no me refiero a guau, sino podría tener más explicación eso. Mira, también otra teoría que tengo es que tal vez ahí en esa isla hay un volcán y pues hizo erupción y pues cayeron muchas piedras, ¿no? Volcánicas, porque es de piedra volcánica. Y entonces pues dice que en toda la isla hay más pues de 1000 estatuas moais así como que esparcidas por toda la isla. Tal vez un volcán hizo erupción y cayeron todas las piedras ahí. Y a partir de esas piedras empezaron pues a tallar los moais. Es la explicación que tengo, güey. Pero de igual manera, está cabrón, güey. ¿Saben? O sea, hacer más de 1000 moais en menos de 5 siglos. Y pues sin tecnología y sin tanta herramienta, o sin herramienta prácticamente. O sea, de igual manera, casi no tiene explicación, pero la explicación que yo pues le daría lógica sería esa de, pues del volcán, ¿no? O sea, la que se me ocurre. Pero por ejemplo, pues en la anterior, güey, que eso que se conecta con los astros y que no sé qué. O sea, güey, eso qué pedo, o sea, ahí sí me entienden, eso está, eso sí que no tiene explicación, güey. Ahí de los Moais, bueno, pero de igual manera está muy raro. Grandes para construir andamios, logró producir y movilizar casi 1000 estatuas colosales en apenas 5 siglos. La En el año Atlántida. 360 a.C., el filósofo griego Platón escribió dos diálogos, Timeo y Critias. A En, lo- ver, en el año 360, si vean, es que, vean, si hace mucho. A ver, dicen, güey, pero creo que en libros muy antiguos y así existe, güey. Pero pues dicen que lo desaparecieron pues del mundo, ¿no? Que la Atlántida, o pues Atlantis, o no sé cómo se llame. También había otra, no sé, güey, pero había otra así, otra civilización así, que según estaban muy avanzados, güey, quién sabe. Y por eso pues lo borraron pues del mapa. Pero pues quién sabe. en el año 360 a.C., el filósofo griego Platón escribió dos diálogos, Timeo y Critias, en los que describió un continente prehistórico avanzado que habría Sí, existido más allá. es lo que les dije. O sea, prácticamente era como una ciudad enorme, o como dice, un continente muy avanzado. Y de hecho, vean, creo que dicen que estaba tan avanzado que hasta producía su propia electricidad y todo era autosustentable. Imagínense. Entonces por eso pues lo desaparecieron pues del mapa, güey. O sea, del mundo. Porque pues al mundo pues no le conviene, güey.
porque pues todo es un negocio, ¿no? Entonces pues no le conviene que todo sea gratis, güey. Entonces por eso. Ya de las columnas de Hércules, es decir, más allá del estrecho de Gibraltar. Lo llamó Atlántida y aseguró que se había hundido en el mar en un solo día y una sola noche, hace más de 9000 años, como castigo de los dioses. Durante más de 2 milenios, la Atlántida fue considerada una alegoría filosófica, un recurso narrativo de Platón para ilustrar lecciones morales sobre el orgullo y la decadencia. Sin embargo, los detalles que el filósofo proporcionó son extraordinariamente específicos. Una isla con anillos concéntricos de agua y tierra, una capital con palacios, templos dedicados a Poseidón, un sistema avanzado de canales y puertos. Platón aseguraba que la información provenía del legislador ateniense Solón, quien a su vez la habría obtenido de sacerdotes egipcios en la ciudad de Sais. Lo extraordinario es que en los últimos 100 años, los arqueólogos han descubierto evidencia de civilizaciones costeras que sufrieron destrucciones catastróficas en períodos coincidentes con la cronología platónica. La erupción volcánica de Thera, hoy Santorini, alrededor del año 1600 a.C., devastó la civilización minoica de Creta, una sociedad avanzada con palacios, sistemas de plomería y comercio mediterráneo. Algunos investigadores, como el arqueólogo griego Spíridon Marinatos, propusieron que el recuerdo distorsionado de esa catástrofe pudo haber inspirado el relato de Platón. Otros investigadores han propuesto ubicaciones que van desde la cultura tartésica del sur de España hasta civilizaciones perdidas en el Ah, vean, Atlántico. eso es lo que le digo. Ahorita que dijo, creo que el otro es, pues en Tartaria, ¿no? Creo que se llamaba así también otra civilización en Tartaria, que también era algo así, que estaban muy avanzados y todo, y que por eso pues mejor pues lo borraron pues del mundo. A ver, eso hice, ¿no? Vuelven aquí, pues, pues en Atlantis, también dijo que está muy avanzado. Y a ver, y curiosamente se inundó, güey, y se perdió la civilización. A ver, pudo haber sido pues ahí según por un volcán, pero pues le digo que se desapareció pues del mundo, ¿no? Pero pues un poco curioso, ¿no? Del sur de España hasta civilizaciones perdidas en el Atlántico. Para los arqueólogos modernos, la Atlántida sigue siendo una construcción filosófica. Para muchos exploradores e investigadores no académicos, el continente perdido sigue siendo una hipótesis viva. Más de 2000 años después de Platón, su descripción detallada sigue motivando expediciones, Pero sí libros existió, e güey. investigaciones que aún no han cerrado el debate. Pero lo que estoy seguro es que existió, güey. Porque si no, pues la historia pues no existiría, güey. ¿Sí me entienden? Y pues así. A ver, igual vean, también han pasado tantos años que, o sea, han pasado tanto tiempo que si se ponen a pensar, o sea, cuántas civilizaciones han existido, ¿sí me entienden? O sea, por ejemplo, yo ahorita mismo en donde estoy ahorita, muy probablemente, pues abajo de mí, hay, no sé, hay, no sé, pues como que pues huesos humanos, güey, de hace 1 millón de años que existieron y pasaron por aquí y aquí vivían y saben. O a lo mejor hay un pinche, hay un esqueleto de un, no sé, güey, de un pinche mamut o algo así, ¿saben? O de un dinosaurio, porque pues han pasado tanto tiempo y tantas civilizaciones que pues así, ¿no? Y se van desapareciendo y luego vuelve a salir otra y así. Entonces así. Por ejemplo, también acá en México, en Yucatán, dicen que ahí donde cayó el meteorito de que extinguió a los dinosaurios, según que fue en Yucatán. Ahí cayó el meteorito que extinguió a los dinosaurios y a todo. Entonces, vean, también dicen que el meteorito fue tan potente que hizo un tsunami en todo el mundo. Entonces, por ejemplo, tal vez antes había mucha civilización que estaba en el agua o algo así, pero por el tsunami tan potente y lo que pasó, hizo que muchas ciudades y muchos países o quién sabe, a lo mejor hasta se desaparecieron, güey. ¿Sí me entienden?
porque antes en algunos lados no había agua, pero como fue tan potente eso, tan poderoso, hizo que países se quedaran abajo del agua. Y en donde no había agua, ahora hay agua, y en donde había agua ya no hay, y salieron nuevas civilizaciones. A ver, podría ser, pues, no sé, pero es lo que les digo, han pasado tantos años y tantas cosas que igual, o sea, muy probablemente hay muchas civilizaciones y pues muchas cosas. Y como les digo, yo ahorita mismo es donde estoy, o tú también, muy probablemente que pues si le escarbas te vas a encontrar ahí cosas, güey. ¿Sí me entienden? O sea, y pues así. Libros e investigaciones que aún no han cerrado el debate. En la meseta de Giza, en las afueras de El Cairo, se eleva una de las construcciones más antiguas y más estudiadas de la humanidad. La Gran Pirámide, atribuida al faraón Keops, fue construida hace aproximadamente 4.500 años y es la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que sigue en pie. Sus dimensiones son extraordinarias. Tiene una altura original de 146.6 metros, una base de 230 metros por lado, y está compuesta por aproximadamente 2.300.000 bloques de piedra caliza y granito. No mames. El bloque promedio pesa entre 2 y 30 toneladas, y los bloques más grandes en la Cámara del Rey superan las 80 toneladas. Durante más de 3.800 años, hasta la construcción de la Catedral de Lincoln en Inglaterra en el año 1311, fue la estructura más alta jamás construida por el ser humano. Lo que sigue sin explicación completa es la O sea, güey, vean, igual 140 metros, güey. A ver, ahorita ya no es mucho. Bueno, igual sigue siendo mucho. Es más, güey, hasta ahí como que pues ciudades. O sea, hay como que ciudades que ni hay edificios. O sea, que no están, o sea, que no están tan avanzadas como otras ciudades. Y que ni tienen edificios. O tienen edificios, pero que miden 20 metros, 30 metros. Imagínate, güey, esa pirámide desde hace 5.000 años o quién sabe. 146 metros, güey. Y actualmente hay muchas ciudades que ni siquiera el edificio más alto de una ciudad es más alto que esa pirámide, güey, ¿saben? Y de hecho tampoco se crean, o sea, ¿saben? O sea, aún así, por ejemplo, en Monterrey, que yo soy de Monterrey, güey. Por ejemplo, en Monterrey creo que el edificio más alto mide como, pues como 300 metros, ¿no? Más o menos. O sea, güey, y en Monterrey, ¿no? O sea, es como que la ciudad más avanzada de México. O la segunda, pues no sé, pues depende, ¿no? Y güey, si me entienden, no sé, es como que, imagínense, güey. Y la pirámide es la mitad, pues, de alto, pero hace 5.000 años, o sea, what the fuck. Y pues, ¿cómo le hicieron, no? O por ejemplo, en Perú o así, estoy seguro que pues ni ha de haber edificios, pues, de esa altura, güey. Si me entienden, o sea, ahora tampoco es por ofender, pero, o sea, no, güey, este es un ejemplo que les digo que aquí igual en México hay ciudades o estados de México que ni siquiera tienen edificios. Ahí sí me entienden lo que les explico. Y a lo mejor tienen edificios, pero miden 20 metros, 40 metros a lo mucho, güey, o algo así. Sí, o sea, no mames. Y pues cómo le hicieron para hacer esa pirámide. Y luego que tiene 2 millones de bloques de piedra. What? No mames, güey. ¿Cómo que 2 millones de bloques? O sea, pues imagínate que las personas hicieron las pirámides. O sea, los humanos. Imagínate que tengan que poner de un bloque en un bloque. Imagínate que tienes que poner 2.200.000 bloques, que creo que es lo que dijo. Imagínate, güey, nunca acaba, güey. O sea, es imposible, ¿sí me entienden? Y a eso tómale en cuenta que cada bloque pesaba de 3 toneladas a 30 toneladas. Nada, güey. Fueron los pinches alienígenas, de güey. su construcción. La base es casi perfectamente cuadrada,
con un margen de error menor a 2 centímetros entre lados que miden más de 200 metros. Las caras están orientadas hacia los puntos cardinales. Era lo que les digo, aparte están pinches alineadas perfectamente entre sí. Y aparte están pinches alineadas pues con el espacio, güey. O sea, no mames. O sea, no, güey, es imposible hacer eso. Aparte, vean, también hay otra teoría o una respuesta medio lógica. Es que eran cerros y pues lo más fácil es que empezaron pues a hacer una pirámide a partir de un cerro, ¿no? ¿Si me entienden? O sea, pues así, ¿no? Hasta que tomé la forma de una pirámide, cuando a lo mejor era un cerro, ¿si me entienden? Pero aún así son bloques, no digo que si fuera un cerro, pues se vería que estuviera como que pues tallado en un cerro, pero no, güey, son bloques. Aparte, ¿cómo es posible que si fuera un cerro estuvieran todos alineados perfectamente, hasta con los del otro país, las otras pirámides, y con el espacio, güey? O sea, nada, imposible, güey. O sea, esa teoría, ya, pues si lo piensas bien, esa teoría de que era un cerro y empezaron pues a tallar una pirámide ahí, pues tampoco tiene sentido, güey. Con una precisión de apenas 3 minutos de arco. Y en 2017, una colaboración internacional llamada Scan Pyramids, utilizando muografía para detectar partículas cósmicas, descubrió una cámara enorme nunca antes documentada en el corazón de la pirámide, con una longitud aproximada de 30 metros sobre la Gran Galería. Su propósito sigue siendo desconocido. Para los egiptólogos, la Puras pirámide fue mentiras, güey. construida como tumba monumental del faraón Keops, mediante mano de obra organizada de decenas de miles de trabajadores calificados, no esclavos como popularmente se cree. Para muchas teorías alternativas, la precisión de las medidas y las dimensiones astronómicas sugieren un conocimiento técnico que la cronología histórica oficial no termina de explicar. 4500 años después de su construcción, la Gran Pirámide sigue revelando cámaras, pasajes y enigmas que nadie había documentado antes. A Y ver, acción. yo pues la neta creo que fueron los aliens, güey. Y por eso es un misterio. Y siempre va a ser un misterio. Porque pues no van a decir, no, pues sabes qué, güey. Pues los aliens vinieron y pues nos ayudaron. Porque, a ver, porque el que cree que fueron las personas, güey, está mal de la cabeza, güey. ¿Y me entienden? O sea, no mames, güey. Ponte a pensar un poco. O sea, y si me entienden, o sea, ¿saben? O sea, mira, ponle que dijeras, bueno, güey, tal vez a lo mejor y se trataron 1000 años en construirla. Te digo, bueno, te lo creo, güey. Aunque tampoco, pero dijeras, bueno. Pero a ver, ¿cómo me explicas también que están pinches alineadas, güey? Y están todas alineadas entre sí, en todo el mundo, creo. Bueno, algunas, ¿no? Y también están, pues, alineadas con el espacio, güey. Ah, nah, mames, güey. La Gran Imposible. Pirámide sigue revelando cámaras, pasajes y enigmas que nadie había documentado antes. Y es más, pues de hecho ahora entrar a las pirámides, eso sí está prohibido, según. ¿Por qué, güey? A ver, ya sé por qué, porque hay gente muy pendeja que va aquí a grafitear y a hacer pendejadas, pero si me entienden, o sea, igual está prohibido entrar y si entras no sé, ponen una multa, te meten en la cárcel, es como que, güey, tampoco es para tanto, ¿no? Pues que ocultan o qué. En el año 1900, un grupo de pescadores griegos de esponjas descubrió accidentalmente un naufragio antiguo cerca de la pequeña isla de Antiquitera, en el mar Egeo. Entre los restos había monedas, estatuas, ánforas y una serie de fragmentos de bronce corroídos que inicialmente... Y ven, también en las pirámides dicen, o sea, por ejemplo, esa pirámide según la construyeron hace 5000 años, pero también hay otra teoría que dicen que realmente las pirámides ya estaban construidas desde hace
por millones de años, güey. Ay, si me entienden. O sea, y realmente esos vatos pues ya llegaron ahí, ya estaban construidas pues de civilizaciones antiguas o algo así. Porque también dicen que antes había una civilización pues de gigantes y algo así. Es otra teoría, güey. Entonces también dicen que los gigantes ayudaron y no sé qué, porque tenían más fuerza y no sé qué. Entonces así, también hay otra teoría que les digo que las pirámides realmente las hicieron hace millones de años por otra civilización más avanzada, pero pues que ya no existe, güey. Y ya realmente estos vatos de hace 5000 años nomás llegaron ahí y ya, ¿saben? Pero ellos realmente pues no la hicieron, güey. Te parecieron poco importantes. Solo décadas después, los Ah, investigadores es como un reloj, comprenderían ¿no? que habían encontrado lo que muchos consideran la primera computadora analógica Ah, de sí, la historia. cierto. El mecanismo de Antiquitera fue construido aproximadamente entre los años 200 y 100 antes de Cristo. Está compuesto por al menos 30 engranajes de bronce de precisión, en una arquitectura mecánica que no aparecería nuevamente en la historia conocida hasta los relojes astronómicos europeos del siglo XIV, es decir, 1400 años después. Sus dimensiones originales eran aproximadamente 34 centímetros de alto por 18 de ancho. Lo asombroso es lo que el mecanismo podía hacer. Los estudios Son realizados puros por el engranes, güey. matemático Tony Freed y el equipo del Antikythera Mechanism Research Project, utilizando tomografía computarizada de alta resolución, revelaron que el dispositivo predecía con precisión las posiciones del Sol, la Luna y los planetas conocidos, calculaba las fases lunares, predecía los eclipses solares y lunares con años de antelación, e incluso seguía los ciclos olímpicos de los Juegos Panhelénicos. La complejidad de su diseño implica que no era un prototipo aislado, sino el producto de una tradición tecnológica que probablemente se extendió durante siglos. Lo perturbador es que no se ha encontrado ningún otro mecanismo similar de esa época. La tecnología que produjo el dispositivo de Antikythera desapareció sin dejar rastro, y la civilización europea tendría que esperar más de un milenio para volver a alcanzar ese nivel de sofisticación mecánica. Para los historiadores de la ciencia, el mecanismo demuestra que el mundo helenístico tenía capacidades técnicas que subestimamos durante siglos. Para muchos investigadores, su existencia sigue siendo una anomalía cuyo contexto cultural y técnico no ha sido completamente reconstruido. Que es una anomalía eso, güey. Sigue Porque si esa teoría de que la gente como que, pues, cree que antes que no podían hacer eso. O sea, pues lo que dijo ahí, güey. A ver, esa teoría, pues le pierde el chiste porque si fuera así, hubieran encontrado más de esas computadoras, ¿no? O más tecnología avanzada. Pero porque solo encontraron una, ¿verdad? O sea, es un misterio, güey. O sea, es una anomalía, porque no es normal. Y antes no era normal eso. ¿Sí me entienden? Entonces eso no tiene sentido. Aparte, vean cómo funcionaba, güey. O sea, por engranes y todo, pero me refiero. Si pues no había internet y no había tecnología y pues no había nada. O sea, pues cómo era posible que, bueno, según ellos, que lo que dijeron, podía predecir eclipses en los próximos años y que no sé qué. O sea, ¿cómo, güey? Ah, what the fuck. A ver, supongo que porque estaba igual que las pirámides, ¿no? Como que pues alineado así perfectamente y con los astros y todo y te marcaba todo. Pero aún así, güey, es muy raro, güey, que pues te prediga que en 5 años va a ser un eclipse o así. Es como que, no sé, güey, o sea, imposible también. siendo A ver, no una imposible, anomalía pero cuyo contexto muy raro, cultural ¿no? y técnico no ha sido completamente reconstruido. Igual, yo les digo, en el mundo hay muchos misterios.
Y hay muchos misterios que ni siquiera sabemos y nunca sabremos porque los mantienen ocultos. Ahí sí me entiende. Entonces, por ejemplo, en las pirámides iguales, como les digo, pues, saben, o sea, pues lo que les expliqué ahorita, ¿no? En 1992, un agricultor llamado Wu Anai, de la aldea de Xi'an-Beikun, en la provincia china de Zhejiang, decidió drenar un estanque que había estado lleno de agua durante generaciones. Lo que descubrió bajo la superficie del agua cambió la arqueología china para siempre y abrió uno de los enigmas más debatidos de la ingeniería antigua mundial. Bajo el estanque se ocultaba una cámara excavada artificialmente en la roca arenisca. Wu Anai y otros aldeanos continuaron drenando estanques cercanos y descubrieron en total 24 grutas enormes excavadas a mano. Las cuevas tienen profundidades de hasta 30 metros, áreas individuales que superan los 1000 metros cuadrados y volúmenes calculados de hasta 30.000 metros cúbicos cada una. La cantidad total de roca extraída ha sido estimada en aproximadamente 1.000.000 de metros cúbicos. Lo extraordinario es que no existen registros históricos chinos sobre quién, cuándo o por qué se construyeron. La datación geológica del lugar sugiere que las cuevas fueron excavadas hace al menos 2000 años, posiblemente antes. Sin embargo, una obra de esta magnitud, que habría requerido cientos de trabajadores durante años, debería haber dejado huellas en los textos históricos chinos, conocidos por su detallada documentación administrativa. No hay ni una sola mención. Es como si la operación se hubiera realizado en absoluto secreto y luego hubiera sido borrada deliberadamente de la memoria oficial. Lo más ¿Y perturbador para qué lo habrán son los hecho, güey? detalles técnicos. Las paredes están talladas Porque parece pues, como que una bodega, ¿no? Así bien, y también bien las paredes que habían como que esculturas, ¿no? con líneas paralelas perfectamente regulares, hechas con herramientas que dejan marcas casi idénticas en todas las cámaras. Los pilares de soporte son simétricos. Las dimensiones de cada cueva siguen proporciones matemáticas precisas. Para los arqueólogos, las cuevas de Longzhou son un enigma cuya función original, militar, religiosa o de almacenamiento, sigue sin determinarse. Más de 3 décadas después de su descubrimiento, ningún equipo de investigación ha podido reconstruir con certeza quiénes las construyeron ni para qué. También como que parece un búnker o algo así. En el siglo III a.C., en la ciudad portuaria egipcia fundada por Alejandro Magno, se levantó lo que muchos historiadores consideran el mayor centro de conocimiento de la antigüedad. Roma. La Biblioteca de Alejandría, No. parte del Mausoleón, llegó a albergar entre 40.000 y 700.000 rollos de pergamino, papiro y otros soportes, con obras provenientes de toda la cuenca mediterránea, Persia, India y posiblemente más allá. La biblioteca fue fundada bajo los auspicios de Ptolomeo I Sóter y desarrollada por sus sucesores. Funcionaba como una institución estatal. Cada barco que llegaba al puerto de Alejandría era obligado a entregar sus libros para que fueran copiados, y las versiones originales eran retenidas en la biblioteca mientras se devolvían las copias. Allí trabajaron y enseñaron figuras como Euclides, Eratóstenes, quien calculó la circunferencia terrestre con error mínimo, Aristarco de Samos, quien propuso el modelo heliocéntrico mucho antes de Copérnico, y Galeno, padre de la medicina antigua. Lo perturbador no es solo su pérdida, sino el proceso prolongado y mal documentado por el que desapareció. La biblioteca sufrió varios episodios destructivos a lo largo de siglos. El accidente durante la Guerra Civil Romana en el año 48 a.C., los conflictos religiosos del siglo IV después de Cristo, las invasiones árabes del siglo VII. Ninguno de estos eventos destruyó por completo la institución, pero juntos vaciaron sus colecciones progresivamente. Nunca sabremos con exactitud cuánto conocimiento se perdió.
Lo más fascinante es que algunos textos perdidos siguen apareciendo siglos después. Para los historiadores, la Biblioteca de Alejandría representa el conocimiento que perdimos. Para muchos Todo, güey. investigadores, sigue siendo posible que parte de su contenido aún sobreviva, oculto en cuevas, monasterios o archivos sin catalogar. Posible Vean que eso igual. O sea, prácticamente como no existía el internet, era una biblioteca pero masiva, güey. Y por cada barco que pues, llegaba de cualquier lugar, todos los libros que traían pues se los copiaban para tener más información. Y en base a eso hizo de que no sé qué de los planetas y que la circunferencia de la Tierra y no sé qué. Pero bueno, a lo mejor muy probablemente había información que no se debería decir, güey, o salir al público. Y por eso se perdió todo, güey. parte de ¿Saben? su contenido aún Así de sobreviva, fácil, güey. oculto en cuevas, monasterios o archivos sin catalogar. En 1994, el arqueólogo alemán Klaus Schmidt visitó una colina en el sureste de Turquía, cerca de la ciudad de Şanlıurfa, que los habitantes locales conocían como Göbekli Tepe, la colina del ombligo. Lo que encontró bajo sus pies obligaría a los historiadores. Creo que por Turquía, bueno, en Turquía, hay pues como que muchas cosas raras, ¿no? También. O sea, no muchas cosas raras, pero muchas construcciones muy antiguas y que cuevas y así, ¿no? A reescribir la cronología de la civilización humana. Bajo la colina, Schmidt y su equipo descubrieron al menos 20 estructuras circulares de piedra megalítica, con pilares en forma de T tallados con relieves de animales. Leones, jabalíes, serpientes, escorpiones, aves y figuras humanoides. La datación por carbono 14 reveló que los recintos fueron construidos hace al menos 11.600 años, lo que los convierte en aproximadamente 6.000 años más antiguos que Stonehenge y 7.000 años más antiguos que las pirámides de Egipto. Lo que dejó perplejos a los arqueólogos es que Göbekli Tepe fue construido por una sociedad de cazadores-recolectores, antes de la invención de la agricultura, antes de la cerámica, antes de la rueda. Hasta su descubrimiento, los historiadores consideraban que la construcción de templos monumentales solo era posible después de que las sociedades desarrollaran la agricultura y se establecieran en asentamientos permanentes. Göbekli Tepe demostró exactamente lo contrario. El templo precedió a la civilización agrícola, no al revés. Lo más inquietante es que alrededor del año 8000 a.C., los habitantes del lugar enterraron deliberadamente todo el complejo bajo toneladas de tierra y escombros. No lo abandonaron ni lo destruyeron. Lo sepultaron con cuidado, como protegiendo algo que ya no querían ser visto. La razón sigue siendo desconocida. Porque lo habrán Para los hecho, güey. arqueólogos, Göbekli Tepe es probablemente el primer templo monumental de la humanidad. Para algunos investigadores, su existencia plantea preguntas sobre qué nivel de sofisticación cultural alcanzaron las sociedades del Paleolítico tardío, niveles que la historiografía convencional aún está aprendiendo a aceptar. ¿Y para qué lo hicieron, güey? O sea, ¿para vivir ahí o para qué, güey? O para agricultura, porque ya no entendí, güey. Pero pues está muy raro, ¿no? En 1912, el librero polaco-estadounidense Wilfrid Voynich adquirió en un colegio jesuita italiano un manuscrito ilustrado escrito en un idioma que ningún experto pudo identificar. El libro, hoy conservado en la biblioteca Beinecke de la Universidad de Yale, tiene 240 páginas, ilustraciones a color de plantas inexistentes, diagramas astronómicos imposibles, esquemas anatómicos extraños y un texto escrito en lo que parece ser un alfabeto completamente desconocido. La datación por carbono 14, realizada por la Universidad de Arizona en 2011, situó la creación del pergamino entre 1404 y 1438. Eso significa
que el manuscrito tiene más de 600 años de antigüedad y que sus letras se trazaron poco después de fabricado el pergamino. Las ilustraciones muestran lo que parecen ser plantas con raíces y flores que no corresponden a ninguna especie botánica conocida, mujeres bañándose en estructuras conectadas por tubos y constelaciones que no aparecen en ningún tratado astronómico medieval. Lo verdaderamente extraordinario es que el texto exhibe propiedades estadísticas consistentes con un lenguaje real. Las letras siguen patrones de frecuencia similares a los de idiomas naturales. Las palabras 89. tienen prefijos y sufijos predecibles, y la sintaxis muestra estructuras coherentes. Esto descarta que sea simplemente un galimatías inventado. Los principales criptógrafos de la Segunda Guerra Mundial, Puede ser. incluyendo a William Friedman, considerado el padre de la criptología moderna estadounidense, dedicaron años a intentar descifrarlo. Ninguno lo logró. En 2019, el académico británico Gerard Cheshire afirmó haberlo descifrado como una forma de proto-romance hablada por mujeres dominicas en la Italia medieval. Su propuesta fue rechazada por la mayoría de los especialistas en criptología y lingüística por considerarla metodológicamente insuficiente. Más de un siglo después de su redescubrimiento, el manuscrito Voynich sigue siendo el texto sin descifrar más famoso de la historia. Las páginas existen, las imágenes son visibles para cualquiera, pero el mensaje sigue oculto. ¿Sabe? En agosto de 1587, un grupo de aproximadamente 115 Pero vean, para cualquier... o sea, hace tantos años, güey. O sea, por ejemplo, ahorita algo tan simple como escribir algo y dibujar un dibujo y pintarlo, pues está fácil, ¿no? Pero pónganse a pensar antes, pues, de dónde le hacía para sacar como que pues la tinta de color azul, de rojo. Pero pues dicen que de las frutas y así, ¿no? Como que el color ese, güey, pero de igual manera pues estaría muy difícil, ¿no? O sea, ahí sí me entienden, o sea, a ver, igual podría ser inventado el pinche libro ese y ya, ¿sí me entienden? O sea, a lo mejor yo ahorita escribo algo en un libro, puras pendejadas, y pues voy allá, no sé, al cerro y pues ahí lo tiro. Y luego pasan 1000 años y alguien se lo encuentra y dice, ah, no mames, a ver, hay que ver a ver qué dice. Y pues realmente yo escribí puras pendejadas, ¿no? ¿Saben? O sea, y a lo mejor en 1000 años dice, no, güey, no mames, es algo que no, es algo sin descubrir, es un idioma que no conocemos. Y realmente yo pues escribí puras pendejadas, ¿no? Que pues no existen. Pero el mensaje sigue oculto. En agosto de 1587, un grupo de aproximadamente 115 colonos ingleses, hombres, mujeres y niños, establecieron un asentamiento en la isla de Roanoke, en lo que hoy es Carolina del Norte, Estados Unidos. Era la segunda colonia inglesa en suelo norteamericano. 3 años después, la colonia entera había desaparecido sin dejar rastro. La expedición fue liderada por John White, un cartógrafo que dejó la colonia y regresó a Inglaterra para conseguir más suministros. La guerra con España retrasó su retorno hasta agosto de 1590. Cuando finalmente desembarcó en Roanoke, encontró el asentamiento completamente vacío. No había cuerpos, no había signos de lucha, no había cartas explicativas. Solo 2 pistas: la palabra Croatoan, tallada en un poste, y las letras CRO grabadas en un árbol. ¿Cerro? Croatoan era el nombre de una isla cercana y de la tribu nativa que la habitaba. Lo que ha mantenido el misterio vivo durante más de 4 siglos O sea, a lo mejor es la fueron pa' ausencia allá, ¿no? total de evidencia concluyente. White acordó previamente con los colonos que, si tenían que abandonar el lugar, tallarían una cruz como señal de peligro. No había ninguna cruz. Eso sugería que el traslado fue voluntario, posiblemente hacia Croatoan.
Pero las tormentas impidieron a White verificar esa hipótesis y nunca Mames. volvió a Norteamérica. La ¿A dónde colonia fueron ahí, güey? simplemente se desvaneció de los registros históricos. Para los historiadores, la teoría más probable es la asimilación, pero ningún descendiente con documentación verificable ha sido identificado. La colonia entera desapareció. Hasta hoy, la pregunta de qué les ocurrió exactamente sigue sin respuesta. Pues se fueron a la otra pinche isla, cabrón. Porque según ese güey fue por suministros. Pero después que se tardó más años, pues güey, pues se quedaron sin comer, güey, pues se tuvieron que ir a la otra isla. Pues es lo más lógico, ¿no? O pues no sé, güey. Aparte de ese cabrón, ¿por qué no fue a la isla a buscarlos? Según por lo meteorológico, no mames. Pura mentira, güey. O sea, pero para ir a su país y así en el barco, ahí sí, ahí no pasa nada, ¿verdad? Pero para irlos a buscar a la isla, no, eso no se puede. Mis bolas, güey. La colonia entera desapareció. Hasta hoy, la pregunta Pura, de qué les pura ocurrió mentira, güey. exactamente sigue sin respuesta. Es que van así como esos casos que prácticamente son tontos y absurdos, parecen inventados, güey. Si me entienden, es como si le digo, no, güey. Es que yo, es que yo me encontré en la calle un puto maletín como pues con 1.000 millones. Pero ¿sabes qué, güey? Que pues no lo agarré. Porque pues no. Es como que, pues no te creo ni vergas, pendejo. Lo mismo, güey. En julio de 1908, el arqueólogo italiano Luigi Pernier excavaba el Palacio Minoico de Festos, en la isla de Creta, cuando encontró un objeto cuya naturaleza desafiaría a los lingüistas durante más de un siglo. Era un disco de arcilla cocida de aproximadamente 15 centímetros de diámetro y 1 centímetro de grosor, con 241 símbolos impresos en espiral en 200. ambas caras. El disco de Festo, Parece pues como que un calendario, ¿no? O, o como un, bueno, o son símbolos, güey. A lo mejor es como un, no sé, güey. Pues después de las letras de esa civilización. Aunque vean, veo que muchos de las figuras se vuelven a repetir, vean. Entonces, pues no sé. fue datado en aproximadamente el año 1700 antes de Cristo. Lo que lo hace excepcional es que los símbolos no fueron grabados a mano, sino impresos con sellos individuales, lo que constituye uno de los ejemplos más antiguos conocidos de tipografía con tipos móviles, más de 3000 años antes de la imprenta de Gutenberg. En total, se identificaron 45 símbolos distintos repetidos en diferentes Sí, combinaciones están a lo repetidos, largo del güey. disco. Lo perturbador es que ningún lingüista ha logrado descifrar lo que dice. Los símbolos no corresponden a ningún sistema de escritura conocido del Mediterráneo antiguo. No es lineal A ni lineal B, los sistemas de escritura minoicos parcialmente comprendidos. No es jeroglífico egipcio, ni cuneiforme mesopotámico, ni protosinaítico. Por ejemplo, que también en México, pues también hay pirámides y así. Y hay como que unos calendarios, que el calendario maya, que el que no sé qué, y se parecen a eso, güey. Pero pues era un calendario, pues un calendario, ¿no? O sea, como que pues qué día soy o así. Pero que lo usaban los mayas hace muchos años. Hace un chingo pues de tiempo. Y pues igual ellos pues como sabían, ¿no? Para hacer eso. Quién sabe. Y se parece más o menos a esa cosa. Es algo único, sin paralelo en ningún otro hallazgo arqueológico de la región o de cualquier otra parte del mundo. A lo largo del siglo XX se propusieron decenas de descifrados. Algunos sugirieron que era un himno religioso, Sí. otros que era un calendario agrícola. Sí, bien, porque se ve raro. O sea, porque un calendario no es. Porque vean ahí que pues un pescado y que no sé qué. O sea, no mames, ¿cómo va a ser un calendario? Entonces a lo mejor era una canción o algo así, ¿no? O como dice algo religioso. Y vean, eso de ahí que es, güey. Esto de ahí, una pinche nave alienígena, güey, esto. Nah. Y vean, esto también es como un alien o una persona.
Pero bueno, hay muchas figuras que se vuelven a repetir, que es lo que le digo. Güey, pero esto se Otros que era parece un al otro, texto ¿no? matemático o un juego de mesa. Sí. A ver, pues yo creo que es algo así. Yo creo que no era ni un calendario, sino era algo así. Porque veo que muchas figuras se vuelven a repetir, entonces. Ninguna propuesta ha sido aceptada por la comunidad académica. En 2014, el lingüista británico Gareth Owens propuso que el disco contiene un texto religioso dedicado a una diosa minoica, basándose en patrones fonéticos hipotéticos. Su trabajo fue tomado en cuenta, pero no aceptado como prueba definitiva. El de- disco de Festos pues yo creo que ha de ser algo así. Pues la neta. O como dice, un juego de mesa o a lo mejor, pues como que el abecedario. Que dice, ah, mira, un pescado y no sé qué. ¿Me entienden? O sea, no sé, algo así. Pero también se me hace raro que había como una pinche, pues nave alienígena ahí. sigue exhibido en el Museo Arqueológico de Heraclión. Cualquiera puede verlo, pero lo que dice sigue siendo, posiblemente para siempre, un mensaje cerrado. Pero ha de ser algo así religioso, una cosa así. Ah, En mira, Tartaria, 1960 güey. Es lo que le digo en Tartaria, En güey. 1961, el arqueólogo rumano Nicolae Vlasa excavaba un yacimiento neolítico cerca del pueblo de Tartaria, en la actual Rumania, cuando descubrió 3 pequeñas tablillas de arcilla cocida grabadas con símbolos. Inicialmente parecían un hallazgo menor, pero la datación posterior alteraría el panorama de la historia de la escritura en el mundo. Las tablillas fueron encontradas junto con 26 figurillas de arcilla y 2 brazaletes en lo que Aparte, parecía ser una tumba ritual. porque tiene unos agujeros, güey. Los símbolos grabados en ellas se parecían sorprendentemente a la escritura cuneiforme sumeria, pero presentaban características propias. Lo perturbador es la datación. Las pruebas de carbono 14 realizadas en huesos asociados al estrato arqueológico sugirieron una antigüedad de aproximadamente 5.300 años antes de Cristo. Eso es 1000 años antes de los primeros ejemplos conocidos de escritura cuneiforme en Mesopotamia. Si la datación es correcta, las tablillas de Tartaria serían los textos escritos más antiguos del mundo, anteriores a toda la civilización sumeria. Esto contradice el modelo histórico tradicional, según el cual la escritura nació en Mesopotamia y se difundió desde allí al resto del mundo antiguo. La datación ha sido cuestionada por algunos arqueólogos que argumentan posibles contaminaciones de muestra. Otros defienden la validez del fechado y proponen que la cultura vincha, a la que se asocian las tablillas, podría haber desarrollado un sistema de escritura paralelo e independiente del mesopotámico. Lo más fascinante es la cultura que las produjo. La civilización vincha, que floreció en los Balcanes entre los años 5600 y 4500 a.C., construyó asentamientos con estructuras y 4500 a.C. Güey, porque esas caras son pues así, güey. Está raro, ¿no? Construyó asentamientos con estructuras complejas, trabajó el cobre y dejó miles de objetos con símbolos similares. Algunos investigadores han catalogado más de 200 signos distintos del llamado sistema Vincha. Si se confirma que esos signos constituyen una escritura verdadera, habría que reescribir buena parte de la historia de la comunicación humana. Las tablillas de Tartaria siguen siendo objeto de debate. Su pequeño tamaño esconde una pregunta enorme. ¿Quién inventó la escritura y cuándo realmente? Verán lo que le digo, que le dije hace rato que Tartaria según estaba tan avanzado. Y bien ahí como dice, si realmente eso es una escritura, es como que la escritura más antigua encontrada en la historia, güey. Porque quién sabe hace cuántos años, güey. Pero pues es lo que les digo. A ver, pues no lo sabremos, güey. Durante Zonas. décadas, la Amazonia fue considerada un territorio prácticamente intocado por civilizaciones complejas
antes de la llegada de los europeos. Esa visión cambió radicalmente cuando la deforestación de las últimas décadas comenzó a revelar lo que la selva había estado escondiendo. Cientos de geoglifos geométricos enormes, esculpidos en el suelo en patrones precisos. Los primeros geoglifos amazónicos fueron documentados sistemáticamente a partir de 1977 en los estados brasileños de Acre y Rondônia. Para 2018, equipos internacionales liderados por el arqueólogo Jonas Gregorio de Souza, en colaboración con la Universidad de Exeter, habían identificado más de 450 estructuras geoglíficas. Las figuras forman cuadrados, círculos, octógonos y rectángulos perfectos, con diámetros que van desde 10 metros hasta más de 300. Muchas tienen movimientos de tierra de hasta 4 metros de profundidad. Lo extraordinario es que los geoglifos fueron construidos hace entre 2000 y 700 años, en una zona que se creía habitada por pequeños grupos cazadores-recolectores nómadas. La existencia de estas estructuras implica sociedades sedentarias, organizadas, con conocimientos geométricos avanzados y capacidad para mover grandes cantidades de tierra. La estimación arqueológica sugiere que la Amazonia precolombina pudo haber sostenido hasta 10 millones de habitantes antes del contacto A la europeo. madre. Una cifra que durante años se consideró exagerada. Pero Lo quién más sabe. inquietante es la posibilidad de que la mayor parte de la Amazonia aún oculte estructuras similares. La densidad del dosel forestal impide la observación directa, y solo zonas deforestadas o estudiadas con tecnología LIDAR aérea han revelado los hallazgos actuales. Algunos arqueólogos estiman que el número total de estructuras podría superar. Bueno, a lo mejor es algo más simple. O sea, pensándolo bien, o sea, porque según de profundidad tiene hasta 4 metros. O sea, pues qué tal si realmente ahí, como prácticamente es un agujero, güey, es un hoyo. Ahí te puedes como que pues, refugiar, ¿no? Ya nomás pues le pones pues unas hojas arriba como techo y ya. ¿Saben? O sea, aunque sean jeroglíficos. O pues qué tal si lo ponen así a propósito para cuando llueva que pues tengan agua ahí, ¿no? Pero pues no sé. Pero pues le digo que podría ser algo más simple de lo que creemos o de que la gente dice. ¿Sí me entienden? O sea, aunque ahora tampoco tiene sentido que todos sean cuadrados, círculos y no sé qué. Pero pues quién sabe. Pero le digo, o sea, muy probablemente pueda ser algo así tan simple como algo así, que lo hacían por eso, para agricultura o para, no sé, güey, o para guardar el ganado o no sé. Si me entienden, o sea, pueden ni idea, pero tal vez podría ser algo así tan simple. Los varios miles. Para la historiografía moderna, los geoglifos del Amazonas demuestran que civilizaciones complejas prosperaron en regiones donde se creía imposible. Para la selva, los geoglifos son cicatrices visibles de pueblos cuya escala apenas estamos comenzando a comprender. Igual el Amazonas, güey, estoy seguro que esconde cosas bien turbias, güey, y antiguas, y pues yo creo que hay estas civilizaciones que ni siquiera como que la han pues descubierto actualmente, güey, en el Amazonas. El Amazonas es enorme, güey. O sea, creo que el Amazonas está en Brasil, en Colombia, en donde más, no sé, pero en muchos países, güey. ¿Sabes? Ahí en Perú también. Y está enorme el Amazonas, güey. Es más, hasta ahí. O sea, como que si vas al Amazonas, no mames, o sea, te puedes encontrar desde una pinche hormiga súper gigante, güey, hasta una pinche anaconda de 20 metros. O sea, y luego en el agua te puedes encontrar pirañas y como que parásitos y de todo, güey. ¿Se me entienden? O a lo mejor una mosca pues te pica y pues te da calentura o como que se te pudre la mano. O sea, así es el Amazonas, güey, hay todo, ¿verdad? O sea, de pinche fauna. Por eso les digo, o sea, que muy probablemente hay civilizaciones todavía que han de vivir por ahí. Pero pues quién sabe. Pero de que hay cosas A ahí, hay 10 cosas, güey. metros, bajo la superficie del mar,
A ver, ¿qué era eso? A 10 metros. La célula submarina de Yonaguni. A 10 metros, bajo la superficie del mar, frente a la costa sur de la isla japonesa Taiwán. de Yonaguni, se extienden una serie de formaciones rocosas cuyo origen ha generado uno de los debates arqueológicos más intensos de las últimas 3 décadas. Las llamadas estructuras de Yonaguni fueron descubiertas en 1986 por el buceador Kihachiro Aratake, quien encontró formaciones que parecían pirámides escalonadas talladas en piedra. El sitio principal, conocido como el Monumento de Yonaguni, mide aproximadamente 100 metros de largo, 50 metros de ancho y 25 metros de altura. Presenta plataformas escalonadas, ángulos rectos, lo que parecen ser escaleras, una columna aislada y formaciones que algunos investigadores han comparado con rostros tallados. El geólogo japonés Masaki Kimura, profesor de la Universidad de Ryukyu, ha estudiado el lugar durante décadas y sostiene que se trata de una construcción artificial creada por una civilización desaparecida hace al menos 10.000 años, antes de que el nivel del mar subiera al final de la última glaciación. Otros geólogos, como Robert Schoch, Es lo que les digo, güey, o sea, pues, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuántos miles de años o millones? Y tantas pues, civilizaciones han existido y se han desaparecido. O por ejemplo, les digo que cuando cayó el meteorito de que extinguió a los dinosaurios, bueno, si es que eso es real, porque pues quién sabe qué sea real y qué falso. Pero imagínense, fue tan potente que se extinguieron casi todas pues, las especies y que hasta el mar prácticamente llegó a donde no había mar y donde había mar ahora era tierra, ¿sí me entienden? Porque hubo un puto tsunami inmenso. ¿Sí me entienden? Entonces a lo mejor muchas civilizaciones así pues se quedaron abajo en ruinas en el agua, porque ahí no había agua, sino que con un tsunami enorme pues pasó eso. ¿Sí me entienden? O sea, puede ser cualquier cosa. Y ya pasó tanto tiempo que pues así. de la Universidad de Boston, sostienen que las formaciones son resultado de procesos naturales. El tipo de arenisca de la zona tiende a fracturarse en ángulos rectos, siguiendo planos de estratificación, lo que puede producir estructuras que parecen artificiales. Schoch ha Podría visitado ser, pero no personalmente creo. el sitio y considera improbable un origen humano completo, aunque acepta que algunas marcas podrían tener modificaciones culturales menores. Lo perturbador del debate es que si Kimura tiene razón, una civilización avanzada habitó la región hace más de 10.000 años, antes del final de la última era glacial. Eso reescribiría completamente la cronología de las civilizaciones humanas en el Pacífico. Si Schoch tiene razón, las estructuras son simplemente formaciones geológicas extraordinariamente regulares. Lo que es indiscutible es lo que el ojo humano ve al sumergirse. Bloques, escaleras y plataformas alineadas de una manera que para muchos visitantes resulta difícil de atribuir solo a la erosión. El Eso no mar es normal, guarda güey. la respuesta y por ahora no la suelta. Se vean, tú pues cuando vas a una cascada o así, también es por la erosión, por el agua y todo. Pero una cascada está pues hecha así, ¿no? Porque cuando cae el agua, cuando pasan tanto tiempo, tantos años, pues se va haciendo la erosión, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo como que le pego a la silla por 1 millón de veces, pues voy a romper la pinche silla. ¿Saben? Esa es la erosión, güey. Pero la voy a romper pues como que irregular. O sea, como que tampoco le voy a pegar pues 1 millón de veces y la silla pues va a quedar así súper perfecta, güey, así como en la imagen, o sea, así como un cuadrado perfecto. No mames, güey, obviamente no. La Eso respuesta es de y por algo ahora humano, no güey. la suelta. A ver quién sabe, pero pues Bajo las calles de la ciudad maltesa de Paola, en una pequeña isla del Mediterráneo, la tía Paola. se encuentra una de las estructuras subterráneas más enigmáticas del mundo antiguo.
El hipogeo de Hal Saflieni fue descubierto accidentalmente en 1902, cuando trabajadores que cavaban una cisterna se encontraron con cámaras talladas en roca caliza. El complejo se extiende en 3 niveles que Rocaca descienden caliza. hasta 10 metros bajo la superficie y consta de cámaras, pasillos y salas excavadas íntegramente a mano hace aproximadamente 5.000 años. Se estima que se removieron unos 2.000 metros cúbicos de piedra utilizando únicamente herramientas de pedernal, obsidiana y cuerno de bóvido. Dentro se encontraron los restos óseos de aproximadamente 7.000 individuos, A la junto madre. con cerámica, figurillas y restos de pintura rojiza ocre sobre las paredes. Lo perturbador es la acústica de una de las cámaras inferiores, conocida como la Sala del Oráculo. Esta cámara presenta una resonancia natural en la frecuencia de aproximadamente 110 o 111 hercios. Estudios realizados a partir de 2008 por equipos, como el grupo de Paolo de Bertolis, de la Universidad de Trieste, sugirieron que cuando una voz masculina pronuncia palabras en esa frecuencia dentro de la cámara, el sonido se amplifica de manera extraordinaria y vibra a través de toda la estructura. Más sorprendente aún, estudios O sea, muy probablemente eso era una pinche ciudad, güey, por dentro, si me entienden. Y como antes, como no existían, pues como que los micrófonos y así, muy probablemente, pues el líder de ahí, o pues no sé, o el presidente o lo que sea, pero el líder, supongamos, iba ahí y hablaba en voz alta. Entonces eso hacía que su voz se escuchara en toda la cueva, en toda la ciudad. Entonces para dar avisos importantes, tal vez, o algo así. Porque como antes pues no existían los micrófonos y así, pues yo creo que por eso hicieron eso. lógicos sobre frecuencias similares en otros contextos han mostrado que esa frecuencia específica produce respuestas cerebrales asociadas con estados meditativos o alterados de conciencia. Esto plantea una pregunta inquietante. Si los constructores del hipogeo, hace 5.000 años, diseñaron deliberadamente esa cámara para esa frecuencia, debían tener un conocimiento de acústica que la historia oficial no No, atribuye a esa época. Si lo descubrieron por accidente, la coincidencia no es creo. estadísticamente extraordinaria. Para conservar el sitio, las autoridades maltesas limitan el acceso a apenas 80 personas por día, y la humedad y temperatura están controladas electrónicamente. El hipogeo sigue allí, bajo Malta, y su sala del oráculo sigue resonando exactamente como sus constructores la diseñaron, aunque ya nadie sepa con certeza para qué. A lo mejor por eso pues de lo que les dije, ¿no? Como no existían los micrófonos o los altavoces o como le quieran llamar, pues al hacer esa, pues esa cosa, güey, hace que se escuche en toda, pues, la cueva, ¿no? Entonces yo creo que por eso más que nada. El El abismo, 19 de junio de 2011, una expedición sueca de cazadores de tesoros llamada Ocean X Team, liderada por Peter Lindbergh y Denise Osberg. igual vean, hay muchos secretos, güey. Es más, hay secretos en los secretos, güey. O sea, por ejemplo, ese que es un secreto, que nadie lo ha resuelto. Hay más secretos todavía, o sea, ¿para qué lo hicieron? O que dice que según para algo del que ¿cómo se llama? Una, lo que dijo ahí, güey, del cerebro, que no sé qué, que realmente si era así, ¿cómo lo hicieron? O para tener esa experiencia y hacer eso, ¿saben? O sea, de dónde aprendieron. Y pero dijo, y si realmente es así, entonces ¿por qué la historia? Porque ahí no te dice de eso. Entonces por eso hay secretos en los secretos y en los secretos hay más secretos. Pero por ejemplo, toda, pues como que la historia del mundo es falsa también, güey. O sea, por ejemplo, según en América, según pues el Cristóbal Colón descubrió América. Y realmente no fue él, güey. Él pues nomás llegó pues a colonizar. Pero él no lo descubrió. Él nomás pues vino a robar, güey. Porque cuando él llegó ya había un chingo de gente. Y también dicen que él
que el que descubrió América fueron los vikingos en los barcos y así. Y los vikingos fueron los primeros, no sé, como 400 años antes que el Cristóbal Colón. Pero pues la historia te dice, que no sé qué. Entonces, toda la historia es una mentira, güey. Detectó con sonar una formación inusual en el fondo del mar Báltico, Sí. a aproximadamente 90 metros de Es profundidad como una y nave, a ¿no? unos 80 kilómetros al sur de la isla de Föglo, en aguas finlandesas. La imagen mostraba una estructura circular de unos 60 metros de diámetro, con lo que parecían ser huellas que se extendían cientos de metros detrás de ella. La imagen del sonar generó un revuelo internacional. La estructura tenía una forma extrañamente regular, con una pendiente suave que ascendía a una altura de aproximadamente 4 metros, y formaciones angulares en la superficie que recordaban a algunos observadores las imágenes del halcón milenario de la saga De la Star Star Wars. Wars. La expedición regresó al sitio en 2012 para realizar exploraciones más detalladas con submarinistas y equipos especializados. Lo perturbador es lo que reportaron los buzos. Durante el descenso, los equipos electrónicos del Ocean X Team fallaron de manera inexplicable. Las cámaras dejaron de funcionar, los teléfonos satelitales No perdieron señal mames. y algunos instrumentos de medición arrojaron lecturas inconsistentes. Solo al alejarse de la estructura, los aparatos volvieron a funcionar normalmente. Lindbergh describió la experiencia en entrevistas posteriores como una de las más desconcertantes de su carrera. Geólogos consultados, como Volker A ver, pero si las cámaras dejaron de funcionar y luego ya funcionaron, ¿por qué no lo grabó y por qué no está el video, güey? Bruchert de la Universidad de Estocolmo propusieron que la formación es probablemente un afloramiento de basalto producido por procesos glaciares al final de la última era de hielo. Eso es lo que le dije, que como que la pinche respuesta es esa. No, pues es una piedra, güey. Es lo que dijeron prácticamente, no mames. La hipótesis natural es la más aceptada por la comunidad científica, pero No las mames. muestras analizadas mostraron presencia de hierro y limonita en concentraciones que sorprendieron a los Y investigadores. aparte, ¿por qué y no la lo grabaron, regularidad güey? de la estructura. ¿Por qué no lo grabaron si eso ya fue hace poco? Fue pues en el 2012, güey. O sea, relativamente hace poco ya había tecnología, ya había cámaras. ¿Por qué no hay ningún video? Puras mentiras, güey. Suena, no sé, güey, que sea eso, pero eso no es una piedra. Es algo más. Sigue generando debate. Es una nave Para o la algo, güey. geología, la anomalía del Báltico es probablemente un fenómeno natural inusual. Para muchos observadores, su forma, sus dimensiones y los reportes de fallas electrónicas siguen alimentando preguntas que las muestras no terminan de resolver. Puede ser cualquier cosa, a lo mejor un puto búnker ahí secreto, güey. Cualquier chingadera, saben así. A ver, y les digo por qué no hay video, güey. O sea, nada mames. En 1838, el conde húngaro Gustav Batthyány donó a la Academia Húngara de Ciencias un manuscrito de 448 páginas, escrito en un sistema de escritura completamente desconocido. El manuscrito de Rohonk, llamado así por la ciudad de Rohonk, hoy Regnitz, en Austria, donde fue conservado, ha resistido todos los intentos de descifrado durante casi 200 años. El libro contiene aproximadamente 90.000 símbolos distribuidos en sus páginas, junto con 87 ilustraciones que muestran escenas religiosas, batallas, edificios y figuras humanas con atuendos diversos. Los símbolos no corresponden a ningún alfabeto conocido, aunque algunas figuras parecen tener ciertas semejanzas con caracteres de varios sistemas de escritura europeos, hindúes y de otras tradiciones. El número total de símbolos distintos identificados ronda los 200, lo que es demasiado para un alfabeto fonético, pero apropiado para un silabario o un sistema logográfico. Lo más debatido es si el manuscrito es un texto auténtico en un idioma desconocido o una elaborada falsificación del siglo XVIII o anterior.
Una La pendejada así. datación del papel Que sitúa es a lo que le dije hace rato. Igual. la fabricación en Italia durante el siglo XVI, lo que descartaría las teorías sobre antigüedades extremas. Sin embargo, eso no resuelve la pregunta de si el contenido es genuino o inventado. En 2010 y 2011, los investigadores húngaros Levente Soltán Kirali y Gábor Tokay publicaron propuestas de descifrado parcial, sugiriendo que el texto narra historias bíblicas en un idioma posiblemente vasco antiguo o en una lengua artificial. Las propuestas no han sido aceptadas universalmente. La Academia Húngara de Ciencias conserva el manuscrito original y cualquier investigador puede consultarlo bajo condiciones estrictas. Lo que es indudable es que alguien, en algún momento entre los siglos XVI y XVIII, dedicó un esfuerzo enorme a producir un libro de 448 páginas en un sistema de escritura único. Si el texto significa algo, sigue siendo un secreto. Bueno, Si lo no que les digo, ahorita actualmente, si se ponen a pensar, puedes hacer un libro o un dibujo, dices, ah, pues, está fácil. Además, hasta le preguntas a la IA y le dices, oye, hazme una pinche imagen o un pinche guión, te lo hace. Pero imagínate, hace tantos años, güey. O por ejemplo, ahorita que vimos pues el otro libro, imagínate para conseguir que el color azul, que el color rojo, y hacer tus dibujos y pintarlos. ¿Sí me entienden? O sea, lleva como que pues su trabajo, güey. ¿Sí me entienden? significa nada, alguien hizo un esfuerzo inexplicable para que pareciera que sí. Ajá. En 1924, en una granja cerca del pueblo francés de Glossel, en el departamento de Allier, un joven granjero llamado Émile Fradin descubrió accidentalmente una cámara subterránea mientras trabajaba un campo con su abuelo. Dentro, hallaron tablillas de arcilla con inscripciones desconocidas, herramientas de hueso, urnas, fragmentos cerámicos y otros objetos. El hallazgo, conocido como las tablillas de Glossel, desencadenaría uno de los escándalos arqueológicos más prolongados del siglo XX. A lo largo de los años, se encontraron más de 3.000 objetos en el sitio, incluidas alrededor de 100 tablillas con inscripciones. Los símbolos parecen una mezcla extraña de elementos. Algunos se asemejan al alfabeto fenicio, otros recuerdan a la escritura ibérica, otros parecen únicos. La aparición de estos objetos en un contexto rural francés desafiaba todas las cronologías arqueológicas conocidas, y el debate sobre su autenticidad dividió a la Academia Europea durante décadas. Los detractores, encabezados por el arqueólogo francés René Dussault, acusaron a la familia Fradin de fabricar los objetos para ganar dinero con el turismo y las ventas. En 1929, la familia fue acusada de fraude por las autoridades, aunque los cargos posteriormente fueron desestimados por falta de pruebas. Los defensores del sitio incluían a investigadores como Hans Reinert y Salomon Reinach, quien sostuvo hasta su muerte que los hallazgos eran auténticos. Lo extraordinario ocurrió a partir de los años 70 y 80. Análisis modernos mediante termoluminiscencia realizados por Hugh McCarroll del National Museum of Scotland y otros laboratorios europeos arrojaron dataciones inconsistentes. Algunos objetos parecían genuinamente antiguos, datados entre el año 700 a.C. y la Edad Media. Otros parecían ser falsificaciones modernas. La interpretación más aceptada hoy es que el sitio contiene una mezcla de objetos auténticos y falsificaciones posteriores, posiblemente añadidas para aumentar el valor del hallazgo. Pero el debate nunca cerró del todo. Las tablillas existen, los símbolos están grabados, y si alguno de ellos transmite un mensaje real, sigue siendo un mensaje sin destinatario conocido. Los códices. Entre los manuscritos más enigmáticos que la humanidad ha producido, se encuentran ciertos códices medievales cuyo contenido excede lo que su época debería haber sido capaz de saber. Uno de los casos más fascinantes es el Salterio de San Albans,
conservado en distintas colecciones, pero el grupo más debatido son los llamados códices imposibles, manuscritos que contienen información avanzada en disciplinas que oficialmente aún no existían cuando fueron escritos. Un ejemplo extensamente estudiado es el Codex Atlanticus de Leonardo da Vinci, compilado entre 1478 y 1519. Contiene 1119 hojas con diseños de máquinas voladoras, sistemas hidráulicos avanzados, dispositivos de buceo y conceptos militares que tardarían siglos en realizarse técnicamente. En aquel año, güey. Conservado en la Biblioteca Ambrosiana de Milán, el códex es completamente real y cualquier investigador Es una autorizado ballesta puede gigante, consultarlo. güey. Lo perturbador no es su existencia, sino la pregunta sobre cómo Leonardo, En aquel sin año. contar con la tecnología, los materiales ni los antecedentes científicos formales, anticipó conceptos que solo serían viables siglos después. Otro caso documentado es el manuscrito Dresde, uno de los pocos códices mayas que sobrevivieron a la conquista española. Contiene cálculos astronómicos de tal precisión. Vean, es lo que les digo, güey. Es más, yo estaba esperando que saliera algo de pinche México, güey. Y vean, yo ahorita que vi esa imagen dije, eso es México, güey, por los colores y pues así, güey. Vean, es lo que les digo, que los mayas también tenían como que su propio, pues, calendario maya y todo, güey. O sea, es como que, güey, pues, como que, pues, cómo le hicieron, ¿no? O cómo, pues, sabían tanto. Dresde, uno de los pocos códices mayas que sobrevivieron a la conquista española. Putos españoles. Contiene cálculos astronómicos de tal precisión que predicen ciclos lunares Vean, y venusinos es lo que con les un dije, margen de güey. error mínimo en periodos de más de 300 años. Fue datado entre los 300 siglos años. 11 y 14 después de Cristo. Para los astrónomos modernos, las predicciones del Códice Dresde rivalizan con cálculos hechos en el siglo XX. Lo más inquietante de estos códices es que muchas civilizaciones antiguas dejaron documentos cuya precisión científica ha sido confirmada solo retrospectivamente, cuando la ciencia moderna desarrolló los instrumentos necesarios para verificarlas. Los pergaminos egipcios médicos describían cirugías cerebrales con tasas de supervivencia documentadas. Los textos chinos hablaban de la circulación sanguínea siglos antes de William Harvey. La humanidad ha sabido cosas que no debería haber sabido, ha escrito cosas que no debería haber podido escribir, y ha conservado conocimientos en lugares que la historia oficial recién está empezando a investigar. Lo que más perturba no es lo que perdimos, es lo que dejaron escrito, esperando a que alguien lo leyera con los ojos adecuados. Hemos descendido 5 niveles, desde figuras grabadas en el desierto peruano hasta... A ver, pues igual, a ver, o sea, como que tampoco hay que ser como que pues egoístas, ¿no? Porque, por ejemplo, así como ahorita estamos actualmente, o sea, avanzados tecnológicamente, eso pues no significa que antes andaban en taparrabos y así, o sea, a ver, sí, pero eso pues no significa que solo llegaron hasta ese punto, güey, porque los humanos van evolucionando y pues también a lo mejor fueron evolucionando y ya, así como actualmente que hay tanta tecnología y tantas cosas, pues tal vez antes también, güey, ¿verdad? Sí me entienden, pero pues, quién sabe. cámaras subterráneas cuyas frecuencias acústicas activan partes específicas Y de... por ejemplo, como les digo, pues cuántos años tiene como que pues el planeta Tierra, güey. ¿Cuántas civilizaciones creen que hayan existido ya? Y si me entienden, se pónganse a pensar. Y todas esas civilizaciones muy probablemente pues tenían sus ciudades, sus casas, o por ejemplo así como que sus cuevas o cosas así, pero que a lo largo del tiempo ya se han quedado enterradas en ruinas o abajo del mar. O sea, ¿saben? Y así como ellos, así como pues nosotros tenemos nuestra tecnología, ellos también, muy probablemente, pues la tenían, güey. el cerebro humano. Cada uno de estos misterios es real. Cada uno está Pero, documentado. pero le digo, hay Y sin muchos, embargo, la pregunta más perturbadora no es qué hemos visto en estos 5 niveles.
Es comprender que somos una especie que lleva 300.000 años caminando sobre este planeta, que ha construido monumentos imposibles, escrito en idiomas que olvidamos. Se vean a lo que le dije. Nuestra especie lleva 300.000 años. Pero antes de esos 300.000 años, ¿qué? Antes había otra, güey. ¿Saben? O sea, y antes de esa había otra. Y antes de esa otra. ¿Sí me entienden? O sea, Y enterrado deliberadamente templos antes de que existieran. vean a mí como que pues la cosa más impresionante de todo el video y que siempre se me ha hecho muy increíble son el tema ese de las pirámides y todo, güey. O sea, como que las otras cosas de los jeroglíficos y las letras y esas, eso no me interesa, güey. O sea, no es que no me interese, pero como que no se me hace algo tan increíble como las pirámides. Porque, güey, están pues alineadas perfectamente con las otras pirámides y con el espacio. O sea, güey, es como que, what, ¿saben? Como que lo más raro, güey. Era la palabra historia. Y que después A ver, y pues la neta también no se me hace raro porque yo estoy seguro que fueron los pinches alienígenas, güey, pero pues no lo de sabremos. todo este tiempo, todavía no sabemos por completo quiénes fuimos. La humanidad lleva caminando. Pues gente, ya se acabó el video. La verdad estuvo bastante chido. Y pues la neta, muy bien hecho, güey, porque pues hacer un video así te lleva muchísimo trabajo. Porque yo lo sé, güey. Porque me hago videos, pero tampoco tan elaborados como este. La verdad, estaba muy bueno este video. Si quieren ver más, vayan al canal. Le voy a dejar el link acá abajo. Y bueno, la verdad estuvo bastante bien. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? A mí, como les voy a repetir, lo más interesante que se me hace es eso de las pirámides y de todo eso, güey. ¿Saben? Es como que, no sé, güey. A ver, y hay más secretos, güey. Y como les digo, hay secretos en los secretos, en los secretos, en los secretos. Si me entienden, no sé, y nunca sabremos. Y hay secretos que no sabemos y que nunca sabremos. Ahí sí me entienden. Y pues así. Bueno, gente, yo me despido, no quiero que dure más el video, la verdad estuvo bastante bueno. Buen provecho y estabas comiendo. Y dale like, suscríbete y déjame en los comentarios tu opinión o qué otro video estaría bien reaccionarlo. Y bueno, sin más que decir, adiós.